Primera de Samuel capítulo 29. Vamos a terminar, mejor dicho, con los estudios sobre Primera de Samuel en esta mañana. Confío que haya sido de gran bendición para ustedes. Para mí lo ha sido. Ha coincidido con una etapa de mi vida en la cual he recibido tanta instrucción del Señor, tanto consuelo a través de la vida de David y también los errores de Saúl. Primera de Samuel capítulo 29. ¿Lo tienen todos? Leemos entonces, Primera de Samuel capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y cuando los principales de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa vendría mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev de Siclat y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasa, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente.
Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho guardar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclat, envió un botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negué, en Jair, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atad, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los hijos de Saúl a sus hijos, mataron a Jonatán. Y siguiendo los hijos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes Galat esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Adelante, los que están de pie atrás pueden buscar sus asientos, y vamos entonces a comenzar a comentar este pasaje. Hay ocasiones en las cuales la tristeza es tal, la congoja es tal, que sencillamente, por más que uno llora, llega el momento en el cual hasta las lágrimas se acaban. Y ese fue el caso de lo que le sucedió a David y a los que estaban con él allá. Llegó un momento en el cual la angustia era tal, dice que estamos hablando de 600 hombres, que eran unas personas acostumbradas a la violencia y a la maldad y al asesinato y a todo. De eso habían estado viviendo, personas que habían sido, por así decirlo, desechadas de la sociedad israelita de aquella época, y consecuentemente fueron tras el prófugo de David e hicieron un ejército conjuntamente con David.
Y estos 600 hombres que acababan de perder su familia, sus casas, sus hijos, sus bienes, sus esposas, todo absolutamente. Y dice la Escritura acá que sencillamente comenzaron a llorar, hasta que llegó un momento en que ya no podían llorar más. Yo no sé si alguna vez tú has visto a alguna persona o has vivido tú este tipo de experiencia, cuando la tristeza y la pena es tan y tan grande que sencillamente por desfallecimiento llega el momento en el cual las lágrimas se terminan. Es lo que dice el capítulo 30, versículo 4. Dice, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Qué dice luego? ¿Hasta qué? 34. ¡Ey! No hemos comenzado, despiértense. 34. ¿Hasta qué dice? Hasta que le faltaron las lágrimas. O sea, ya no le salían más lágrimas absolutamente. La congoja era tan grande, la angustia era tan grande que estaban secos ya. No tenían ya ni siquiera como más lamentarse o llorar. Es interesante porque cuando se acaban las lágrimas, o sea, cuando uno llega a situaciones de angustia y de tristeza tan grande, la primera cosa que tenemos que hacer, sin lugar a duda, es tratar de enfocarnos retrospectivamente hacia nosotros mismos. O sea, ver por qué estamos en esa situación, qué es lo que ha pasado. Porque en el caso de David en particular, David estaba exactamente fuera de la perfecta voluntad de Dios. Él en los últimos tiempos se había estado comportando como un filisteo más. Un hombre que había sido tan noble, que inclusive había perdonado la vida de Saúl en 2 ocasiones que el Señor se los puso en sus manos porque él era el ungido de Jehová. Un hombre que había sido tan noble que a pesar de ser un héroe victorioso dentro de los ejércitos israelitas, él se había mantenido bajo perfil y siempre había honrado a Saúl como un siervo de él. Un hombre que en ningún momento pues levantó su mano en contra de ninguno de los siervos de Saúl. Sin embargo, en este caso, este hombre estaba en una situación en la cual no parecía que era el mismo David. Había perdido completamente su visión, su condición. De hecho, David estaba viviendo en medio del territorio enemigo, entre los filisteos. Nosotros vimos hace un par de semanas atrás que llegó un momento en el cual, en vez de consultar con Dios, él comenzó a utilizar su razonamiento. Y habiéndolo el Señor librado ya en más de una ocasión, ¿verdad? En 8 ocasiones diferentes. De hecho, Dios lo libró del peligro de muerte que era inminente sobre él. Y sin embargo, llega y razona y dice, no, tarde o temprano Saúl va a acabar conmigo. En ese momento no estaba tampoco razonando muy bien. Porque si hubiera razonado bien, él tenía la promesa del reino. Él tenía que pensar que Dios iba a cumplir su promesa para con él de una manera u otra. Y consecuentemente Saúl no podía matarlo, porque él era el sucesor de David en la posición del reino de Israel, como rey de Israel. O sea que ni siquiera estaba razonando con lógica, ni mucho menos estaba haciendo acopio de sus propias vivencias en cuanto a la manera misericordiosa como Dios lo había librado una vez y otra vez y otra vez. Sino que sencillamente se decidió y se fue a vivir donde el rey Aquis. Aquis lo acoge porque piensa que es un renegado, una persona que está en contra de su amo, de su señor, de Saúl, y consecuentemente David, con mucha mentira y con mucha falsedad y mucha hipocresía, consigue que le asignen un pedazo de territorio donde estaba esta ciudad de Siclat, donde él podría moverse con libertad sin darse cuenta Aquis de lo que él hacía. O sea que él con sus 600 hombres y la familia de todos ellos, tal vez una población de cerca de algunos 1000 y tantos, 1600, 1700 personas, pues tenían ahí un pequeño gueto, por así decirlo, un pequeño gueto. Y desde ahí entonces lo que David estaba haciendo era yendo a la casa y a atacar y a aniquilar completamente como un guerrillero, como un asesino, a mujeres y niños entre diferentes tribus que no eran filisteas, que no eran israelitas tampoco, pero que tradicionalmente se habían constituido en adversarios o enemigos de Israel. Todo esto lo hacía aniquilando a todo el mundo para que nadie pudiera avisarle al rey Aquis lo que él estaba haciendo, porque lo que él le decía al rey Aquis era que él había estado incursionando dentro del territorio israelita. O sea, que él estaba atacando a los suyos, a la gente de Saúl, del cual él se había apartado. O sea que se había convertido en un asesino, un guerrillero, y todo lo que había detrás de esto era que él tenía que mantener esa población. A sus 600 hombres, con sus hijos, con sus esposas, más las de él, tenía que mantenerlo. Y la manera de mantenerlo era mediante la rapiña, mediante el pillaje, mediante el asalto. O sea que se había convertido en una persona que de ninguna manera procedía al perfil que Dios había identificado en él como un hombre que tenía un corazón
conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que él debió, en primer lugar, haber visto retrospectivamente qué es lo que está pasando cuando yo he llegado a esta situación en la cual me encuentro ahora mismo, con este malestar tan grande, esta tristeza, esta congoja, al punto tal de que ya no puedo llorar más. Fíjense que siempre hay que vernos a nosotros mismos. Casi siempre la tendencia que tenemos nosotros es buscar el problema en otra persona, buscar a quien echarle la culpa, como la historia del huerto del Edén, ¿verdad que sí? Pero realmente hay que ver, internarnos dentro de nosotros mismos y ver qué es lo que nos está pasando. Dios había, por así decirlo, dejado libre a David de que tomara sus decisiones porque se había salido del ámbito de la influencia de Dios. De hecho, él había dejado de orar inclusive. Él había dejado de tener en cuenta a Dios. El David que nosotros vemos en los primeros capítulos, que siempre está en dependencia de Dios y que ora a Dios, ya nosotros vemos que a partir de ese momento no se vuelve a mencionar a Dios, ni su relación con Dios, ni mucho menos. Absolutamente. El testimonio de David se había convertido en un desastre, absolutamente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que David estaba en una condición en la cual todas estas cosas debían hacerlo recapacitar a fin de que él se autoanalizara a sí mismo el por qué había llegado a este punto tal en el cual la angustia era tal, que había sido probado fuertemente y que ya no tenía ni siquiera lágrimas para llorar. Él estaba a punto inclusive de ir más lejos, estaba a punto de convertirse en copartícipe de la derrota de Israel. Ya nosotros lo leímos en el último capítulo 31, que Israel termina siendo vencido por los filisteos. Y resulta ser que David y sus hombres estaban dispuestos. Ellos fueron con Aquis. Y a menos que la Biblia dijera otra cosa que no lo dice, tenemos que presuponer que estaba dispuesto ciertamente a pelear del lado de los filisteos. Cualquiera diría, no, eso no pasó nunca por la mente de David. Yo no lo sé. Yo no voy a juzgar lo que la Escritura no dice o lo que hubo en la mente o no. Pero el hecho es que estaba dentro del grupo, en la retaguardia, dentro del grupo de los ejércitos filisteos, él con sus 600 hombres, y cuando Aquis le dice, tú no puedes seguir con nosotros, él inclusive dice, pero ¿qué yo he hecho? ¿Por qué yo no puedo pelear contra los enemigos de mi Señor? O sea que los israelitas, enemigos de los filisteos, eran enemigos también de David. O sea, era todo un intríngulo y una hipocresía enorme que estaba viviendo él. Y realmente lo primero que él tenía que hacer es introspectivamente y retrospectivamente, o sea, ¿qué es lo que yo he estado haciendo? Déjame reflexionar sobre esto, porque ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Él estaba fuera de su lugar, y esto lo evidencian los mismos filisteos cuando dicen los príncipes, ¿y qué hacen aquí estos hebreos? Eran hebreos. Y si los filisteos se preguntan, ¿y qué hace aquí este hebreo? ¿O hacen aquí estos hebreos? Debían preguntárselo lógicamente ellos, ¿y qué hacemos nosotros aquí? Pero era que sencillamente se habían convertido en vándalos, simplemente en vándalos. Y no solamente eso, sino que el testimonio de David, su fama, se estaba poniendo entredicho. Los propios filisteos dicen, pero no es este David del cual cantaban en las danzas diciendo, Saúl iría a sus 1000 y David a sus 10,000, pero sin embargo, él no era capaz de darse cuenta de lo que los filisteos se daban cuenta, de que él seguía siendo un hebreo, ¿verdad? Y que además de eso estaba comprometido con su nación, con la nación de Israel. Era una situación realmente triste en la que se había colocado David, cuando un día decidió, me voy a la tierra de los filisteos para escapar de la mano de Saúl. A veces nosotros cometemos errores de esa naturaleza. A veces sencillamente nos metemos en el territorio del diablo, en el territorio del adversario, de los filisteos, de los enemigos, del mundo, del pecado, ¿verdad? Y somos capaces de cohabitar con ellos durante un tiempo indefinido, al punto tal de que el testimonio, pero este no es fulano que decía ser cristiano, que un día dijo que se convirtió al Señor Jesucristo. Y esta no es fulanita, la que iba a la iglesia siempre los domingos. O sea, llega un momento en el cual la identidad inclusive se pierde o se desdibuja como consecuencia del mal testimonio. Es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando a los romanos en el capítulo 2 le dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El testimonio era tal que la gente blasfemaba a Dios, o sea, se burlaba de Dios por el hecho del mal testimonio que estaban dando algunos cristianos, ¿verdad?, en Roma. Y en este caso en particular nosotros vemos que David ya en la situación que estaba, lo primero que debía hacer era sencillamente autoanalizarse, o sea, estoy en esta situación desesperante, Señor, hazme ver mi propio pecado, mi propia falta.
Algo que ciertamente él lo va a tener que hacer en varias ocasiones. En los Salmos nosotros vemos como él mismo le ruega al Señor que le guarde de los pecados que le son ocultos. Pero era muy evidente, o sea, él estaba viviendo como un asesino, como un guerrillero, como un, ¿cómo se dice los de ISIS? ¿Cómo es que le llaman a los terroristas? Como un terrorista. Él estaba viviendo como un terrorista, de hecho era un terrorista. Y ahora estaba pasando por la misma experiencia por la cual él había hecho pasar a muchas poblaciones. Cuando iba a esos lugares, se llevaba todo lo que había y mataba a mujeres, niños y todo el mundo. Todo eso para llevarse el botín. Dios tenía el plan de que él pudiera vivir en carne propia lo que él había hecho pasar a muchas otras gentes. Y si para eso tenía que llorar hasta que se le acabaran las lágrimas, así iba a suceder. Cuando se acaban las lágrimas hay, en primer lugar, que autoanalizarse. Y en segundo lugar, hay que reconocer también lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Porque hay momentos de tal tristeza y tal congoja en que todo se ve prieto, todo se ve negro, todo se ve oscuro. Y es cuando las personas caen en depresión. Cuando no ven una salida, cuando dicen aquí no hay nada que hacer. Oye, me tenía motivos de más, tanto David como sus hombres, para sentir que ya no había ninguna posibilidad de salir bien de ese intríngulis. Es que lo habían perdido todo. Lo que habían edificado dentro de la ciudad de Siclat ya no existía. Eran cenizas solamente y humo lo que recibieron. Y perder a sus hijos, a sus mujeres. Ellos venían de retroceso y ni siquiera tenían con qué comer. Por eso vamos a ver nosotros un poquito más adelante que hay una parte de los 600 que no va a poder atravesar la cañada de Besor. O sea, van a llegar a un punto en el cual hay 200 de los 600 que no pueden seguir adelante. El torrente de Besor. ¿Por qué? Porque sencillamente tenían días sin comer. Cuando llegan a Siclat tampoco tenían nada porque se lo habían llevado. Lo que no quemaron se lo llevaron los amalecitas. Era una situación realmente muy difícil. Pero David tenía que reconocer la providencia que Dios había tenido con anterioridad a favor de él. Debía hacerlo. Y no solamente con anterioridad, sino que en ese momento mismo él estaba siendo objeto de la misericordia de Dios a pesar del suplicio en el cual estaba. Fíjense, por ejemplo, hermanos, Dios es quien hace que los príncipes de los filisteos pongan su atención sobre el hecho de que David está ahí en medio de esa cantidad, esos ejércitos tan numerosos de los 5 reyes filisteos que se reunieron en Afet, en el mismo sitio donde el arca había sido una vez capturada. En el capítulo 4 vimos esto, ¿verdad? Ahora los filisteos en ese mismo lugar se reúnen y estamos hablando de un contingente enorme, ¿verdad? Y sin embargo Dios permitió que pusieran la atención sobre aquel grupito, aquellos 600 que estaban en la retaguardia. Y no solamente eso, sino que le produjera desagrado, que se pusieran, como diríamos dominicanos, capicúa, o sea, se pusieran chivos, o sea, que desconfiaran absolutamente de esta situación, al punto tal de que prácticamente pelean entre ellos, porque Aquis dice, no, David es una estrella, David ha estado conmigo desde el principio y nunca le he encontrado ninguna falla, engañado estaba. Pero sin embargo los príncipes de los filisteos dijeron, no lo queremos aquí. Si se vira a mitad de camino nos va a hacer un daño enorme y va a llegar entonces donde su Señor como un vencedor. No quisieron correr ese riesgo. Pero Dios fue que permitió que se produjese ese desagrado en los príncipes de los filisteos. Y Dios fue que permitió que Aquis, por el contrario, tuviese esa buena actitud hacia David y sus hombres al punto tal de que en una manera paternal, protectora, le digan, bueno, ya que ellos no quieren, váyanse, levántense temprano y váyanse. Para mí tú eres un ángel de Dios. Estaba completamente confiado. Se necesitaba la combinación de los dos factores. La desconfianza de los príncipes en general y por otro lado el respaldo de Aquis para que lo enviara de nuevo para que fuesen hacia atrás. Y de esta manera, hermanos, David es preservado de participar en una batalla desastrosa y desde una posición sumamente cuestionable. Desastrosa la batalla, ¿por qué? Porque va a terminar con la derrota de Israel. O sea, la nación de Israel va a terminar aniquilada. Los muertos esparcidos por todas partes. Va a terminar muriendo el rey Saúl, y no solamente Saúl, sino también toda su línea, en la persona de Jonatán, Malquisúa y sus hijos. Va a ser una batalla terrible.
Y David es preservado por Dios a fin de que él no se involucre en esto. No obstante, él se había por sí mismo colocado en una situación tan cuestionable, tan incómoda. Pero no solamente eso, sino que la providencia de Dios a favor de David y sus hombres es tal que cuando le dicen vete para atrás, él llegó y le dice mañana en la mañana coge para atrás. Llega a Ziclag con el tiempo suficiente como para poder llorar, lamentarse, angustiarse, derramarse en llanto, pero todavía salir detrás de los merodeadores amalecitas. Imagínense que hubiera ido a la batalla y que hubiera llegado a Ziclag días o semanas después. Ya tal vez hubiera sido demasiado tarde. O sea que Dios estaba manejando las cosas. Dios acababa de sacar a David del mayor dilema en el cual él mismo se había colocado desde hace muchísimo tiempo. O sea, el mayor en que se había colocado él en su vida, por así decirlo. Estamos hablando de que el futuro rey de Israel estaba del bando de los enemigos de Israel peleando contra Israel. Tanto así que todavía hasta que estemos en el cielo no sabremos si realmente David estaba en serio o no cuando decía, porque yo no puedo ir a pelear contra los enemigos de mi señor Aquis, el filisteo, el rey filisteo. Dios manifestó su misericordia. Y cuando se acaban las lágrimas, cuando ya pensamos que no hay ninguna posibilidad, cuando la angustia nos sobrecoge, cuando caemos inclusive en un estado prácticamente de depresión práctica, tenemos que pensar no solamente en qué es lo que posiblemente hemos hecho fuera de la voluntad de Dios para estar en esta situación, sino en las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, mirando un poquito hacia atrás, a fin de que recordemos exactamente cómo antes y aún ahora la mano de Dios se ha inclinado a favor nuestro. Y esto de verdad que va a ser un tremendo aliento para cada uno de nosotros. A veces nosotros nos metemos en compromisos con los impíos, de los cuales nos es muy difícil salir. Pero el mismo Dios que nos libró antes, nos puede librar ahora. Y en este caso vemos cómo la misericordia de Dios se hace manifiesta en David y en sus hombres, librando a David de tener que participar en una guerra contra su propio estado, del cual él vendría a ser rey, y le da la oportunidad de regresar a su pueblo precisamente cuando acababan de pasar las hordas de los amalecitas, destruyendo a Ziclag y llevándose cautivo a todas las personas. ¿Por qué los amalecitas no mataron a todos como lo hizo David? Bueno, muy simple. Los amalecitas veían el negocio y los tomaban como esclavos. Los tomaban como esclavos y los vendían. Ustedes se recuerdan inclusive de un ejemplo en la vida de José, ¿verdad? Cuando él fue vendido también a unos amalecitas que lo llevaron a Egipto o sea, era una manera de mercadear con seres humanos, trata de blanca, y los amalecitas eran especiales en esto. Pero el texto de Lamentaciones viene a mi mente muy frecuentemente cuando veo situaciones como esta. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23 que por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. O sea, si nosotros somos objetivos, podemos ver no solamente el hecho de que muchas veces nosotros somos responsables por desobedientes, por hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios de los líos en los que nos metemos. Pero después podemos también reconocer perfectamente bien que a pesar de eso, Dios ha sido bueno y misericordioso una vez y otra vez y otra vez. Y cuando nosotros estamos down, o sea, cuando estamos con el moco caído, cuando ya no nos salen lágrimas, cuando se acabaron las lágrimas, es momento en que nosotros recordemos las misericordias previas del Señor para con nosotros y los nuestros. ¿Están despiertos? Sí. Amén. Esto es el día a día de todos los seres humanos. Tal vez ahora tú estás en una muy buena etapa de tu vida en la cual tú dices, ese no es mi problema, no tengo problema. Tarde o temprano vienen los problemas. Y la primera cosa, analicémonos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Cómo nos metimos en este lío? Y en segundo lugar, recordemos que Dios nos ha sacado en otras ocasiones. Pero también cuando las lágrimas se acaban, que hay una sensación de desesperanza, pues debemos darnos cuenta que somos muy vulnerables. Pero esta vulnerabilidad que tenemos puede constituirse en un vínculo, un estrechamiento del vínculo que tenemos con Dios. La ciudad estaba destruida, estaba hecha cenizas absolutamente.
esposas e hijos cautivos como esclavos. Dice el versículo 4 del capítulo 30 que alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Y dice en el versículo que sigue ahí, que dice que el pueblo hablaba de apedrear a David, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma. O sea que David tenía una angustia enorme, dice que se angustió mucho. O sea, no solamente el hecho de que él había sido víctima de todo esto, no solamente el hecho de que en cierta manera él tenía que sentirse responsable, porque él era el que había tomado las decisiones, de a dónde iban, dónde vivían, cuándo iban a pelear, contra quién y cada cosa que hacían, sino que además de eso, el pueblo estaba buscando un culpable. Es tan frecuente eso, buscar consolación en descargar nuestra ira sobre otra persona es un absurdo total. Es un absurdo total, pero es tan propio del impío. El impío quiere consolarse en ver que el juicio y la justicia cae sobre otra persona, aun cuando eso no remedie en absoluto su condición. Pero eso era lo que estaba pasando acá. Sus propios seguidores le estaban repudiando. Aquellos que habían venido a cobijarse con él porque eran desechados de la nación de Israel, porque tenían deudas y tenían problemas y habían salido huyendo. Y él los recibió y los estaba, por así decirlo, instruyendo y educando para la guerra. Y terminarían siendo parte de los 30 valientes que David va a tener a su lado, parte de su ejército formal como rey de Israel. Pero sin embargo, ¿verdad?, en este momento estaban rechazándole al punto tal de que estaban hablando de lapidarlo. O sea que eso es lo que se llama que le caigan los palitos completos. O sea, pues no solamente lo que ya le había pasado, sino que además todavía quieren acabar conmigo. ¿Y quiénes? Aquellos que yo he recibido, aquellos que yo he sido de bendición para ellos, que yo he guiado, que yo le he dado cobijo. Esta era la situación en la cual estaba David. Estaba siendo traicionado, con peligro de muerte. En esas condiciones solamente Dios podía darle fuerza para seguir adelante. Y es lo que dice exactamente, tal vez es el centro del pasaje, la parte más importante del pasaje. La ven conmigo, está en el versículo 6, del 36, al final. Cuando dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y qué dice luego? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí es que están las cosas. Muy frecuentemente cuando nosotros llegamos a ese punto de absoluta vulnerabilidad, en la cual ya no aguantamos ni un pelliquito, en la cual ya no tenemos más lágrimas para llorar, en la cual la desesperación es evidente e inminente, ¿no? O sea, en la cual nos vemos con riesgo, inclusive en cuanto a nuestra integridad física. Muy frecuentemente cuando estamos más vulnerables y cuando nos sentimos más bajitos es cuando se manifiesta el poder de Dios en nosotros y cuando Dios acude para fortalecernos. Cuando decimos no puedo más, Señor, ese es el momento en el cual el Señor comienza a obrar. Como le decía el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, que decía de su propia experiencia que el Señor le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo decía, por eso yo, dice, cuando soy débil es que realmente soy fuerte, porque entonces está reposando sobre mí el poder de Cristo. Dice, consecuentemente me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de nuestro Señor Jesucristo. A veces el Señor tiene que hacernos llorar hasta que ya no podemos más, hacernos sentir tan humillados y tan incapaces y tan destruidos, ¿verdad?, para que entonces nosotros, en una bancarrota espiritual total, clamemos a Él y Él entonces manifestar su gracia y su misericordia. Es exactamente lo que nos pasa cuando nos convertimos. Exactamente. Hasta tanto no convencemos al Señor de que realmente nosotros estamos convencidos a la vez de nuestra incapacidad, de nuestra perversión, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestra ineptitud. Hasta tanto nosotros no reconocemos nuestra condición delante del Señor y nos vemos como reos de muerte y condenación en el infierno eterno. Hasta entonces, hasta el momento en el cual no estamos realmente convencidos absolutamente del riesgo que estamos corriendo, hasta ese momento no sabemos clamar al Señor de todo corazón y decirle, Señor, sálvanos que perecemos. Y por eso Dios permite que pasen estas cosas.
esa sensación de desesperanza que vino como consecuencia del hecho de que ya no había ni siquiera nada que llorar. Las lágrimas es como el dolor al cuerpo, ¿verdad? Que sirve de aviso y al mismo tiempo el caso de las lágrimas, por así decirlo, de expresión, de aviso y expresión de una condición particular. Y en este momento en el cual ya ni siquiera para expresar nuestro dolor tenemos lágrimas, en ese momento, entonces es el momento en el cual somos más vulnerables, más débiles, más incapaces, y es el momento en el cual Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Consecuentemente, David hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué David solamente y no lo hicieron los otros 600? Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Y hay dos preguntas. Primero, ¿por qué David y no todos? Y la segunda cosa, ¿cómo se fortaleció en Jehová? ¿Cómo lo hizo? Son las dos preguntas que vienen de manera natural. Bueno, la primera cosa es el hecho de que para poder fortalecerse en Jehová es necesario tener una relación y una comunión con Él. Los otros no la tenían, no la tenían. De hecho, David había fallado en su testimonio delante de ellos. David no se había comportado como un creyente. El testimonio que había dado frente a Saúl y su casa y los ejércitos de Israel, cuando con fe en el Señor se enfrentó a Goliat, ahora no. Ahora ni hacía mención del Señor. Absolutamente no lo hacía. No oraba, no tenía ningún tipo de testimonio. Consecuentemente, los 600 que no tenían un vínculo y una relación con el Señor no podían fortalecerse en Jehová. Es tan frecuente eso. Ayer estaba yo en la funeraria otra vez. Digo otra vez porque en los últimos tiempos están con tanta frecuencia que voy a la funeraria a identificarme con alguna persona y ser solidario. Pero hay veces que uno no quisiera ni tener que ir, porque ¿qué uno dice? ¿Qué tú le escribes en el librito que ponen ahí? Cuando tú sabes que son personas que han vivido una falsa, una religión. Y lo sabes porque les conoce y porque lo han traspasado a sus hijos también. Cuando no se trata de personas que han dado testimonio de tener una relación o un vínculo con el Señor. Y en este caso en particular, David era el que tenía su comunión con el Señor. Una comunión que trascendía desde la época en la cual estaba en el pastoreo. Por tanto decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tenía una comunión con el Señor. Si tú no tienes una comunión con el Señor, fruto del hecho de que hayas entregado tu corazón a Jesucristo, hayas nacido de nuevo y hayas sido convertido un hijo o una hija de Dios por medio de la fe en Él, pues realmente es imposible que te fortalezcas en Él. Cuando entré al salón, estaban rezando el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, Padre nuestro. Dios te salve María, gloria al Padre. Dios te salve María, Padre nuestro. Qué triste. Pero cuando las lágrimas se acaban, sin lugar de duda, que el que tiene a Jesucristo en su corazón puede refugiarse en Él. Él es nuestro refugio. Un refugio seguro en tiempo de tempestad. Lo que cantamos, ¿verdad? Como el que decía, dulce refugio, ¿es que dice? En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Y David se refugió en Jehová. David se refugió en Jehová. Y desde que se refugió en Jehová y se fortaleció en Jehová, lo primero que hizo fue que dijo, tráigame el efod. Abiatar, ¿dónde tú estás? Antes no había pedido efod en todo este tiempo en el cual estaba asesinando gente. Dios lo tuvo que poner en esa situación. Le tuvo que secar sus párpados. Colocarlo en una situación de angustia, en peligro de muerte, en el rechazo absoluto y total aún de aquellos correligionarios de él. Para que entonces en esa situación él se fortaleciera en Jehová, él buscara al Señor y dijera, vamos a ver, Señor, qué es lo que hay que hacer. Toma el control de mi vida, Señor. Toma el control de mi vida. Actúa con tu poder y tu soberanía sobre mí y sobre nuestra situación.
Y eso es precisamente lo que David hace. Le pasó el control a Dios. Llama el efod. El efod era la manera como podía consultarte al Señor. Hoy día tenemos un efod aquí en la palabra de Dios. Nada más tenemos que decir qué dice la Biblia sobre esto, ¿verdad? Pero como no tenía la escritura compilada, pues sencillamente el Señor usaba como oráculo aquellas piedrecillas que tiraban, presumo yo, porque no se tiene mucha precisión que se trataba de algún tipo que en la manera como caían, pues la respuesta era o sí o no. O sea que se planteaba un cuestionamiento y se esperaba una respuesta que fuese consona en sí o en no. Pero fuera como fuera, el hecho es que Dios ciertamente le responde. Y David entiende claramente que es la voluntad de Dios que él sencillamente comienza a caminar, arrancara y fuera adelante, que dejara de estar lamentándose. En el versículo 9 dice, partió pues David, él y sus 600 hombres con él, los 600 hombres que con él estaban. Cuando las lágrimas se acaban, cuando la angustia nos acongoja, cuando la desesperación llega a nuestras vidas, ¿qué es lo que hay que hacer? Acudir a nuestro refugio, acudir a nuestro Señor. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no hay consuelo, no hay fortaleza, no hay refugio, no hay puerto seguro. Por eso hay que estar cimentado en Él, cimentado en su palabra, porque las calamidades vienen, las enfermedades llegan, las tristezas, las congojas, las persecuciones, los acosos, la muerte llega. Y en ese momento, si no tenemos una comunión establecida con Dios, si no hay un vínculo entre nosotros y Dios, no hay ninguna posibilidad de que podamos fortalecernos en Él. Hermanos, se les acabaron las lágrimas y a partir de ese momento toman la decisión de seguir y observar claramente cada una de las señales que el Señor le diera. Nosotros podemos verlo en los versículos que van del 9 hasta el 15. Fíjense qué maravilloso el Señor obrando. El Señor le dice arranca, y arrancan. Salen los 600 y solamente 400 pueden pasar. Es interesante que 400 fueron los que salieron huyendo en camellos de los amalecitas. O sea que si ustedes se ponen a ver, el Señor lo que está diciendo es sencillamente, yo les voy a dar la victoria. Y está reduciendo el número de los contingentes, del contingente. De los 600 hombres, ya David tenía solamente 400. 200 estaban extenuados, agotados, no podían caminar un paso más. Recuérdense que venían, ¿verdad?, de regreso desde Afet. Y ahí estaban caminando desde Ciclat en dirección hacia el torrente de Besor. Habían pasado días sin comer seguramente. Estaban agotados, completamente agotados, pero Dios lo que está es sencillamente manifestando su poder y lo va a manifestar aún más en el tipo de victoria que le va a dar. Porque es muy interesante que casualmente, ¿verdad? Casualmente Dios le pone por delante a un egipcio que era siervo de uno de los amalecitas, de los príncipes amalecitas, y que lo había dejado abandonado porque ya no le servía para nada, estaba enfermo, lo había desechado. Y ese desechado por los amalecitas fue precisamente el que se encuentra en el mismo medio David y sus hombres cuando van caminando. No tenían idea de por dónde buscarles, no tenían idea en qué dirección seguir, no sabían. Estas tribus nómadas normalmente toman diferentes caminos, pero en este caso Dios le da a la persona exacta que le va a servir de guía para llevarlos hasta el campamento de los amalecitas. Y fíjense qué interesante cómo la misericordia de David y sus hombres hacia este hombre, hacia este esclavo egipcio, va a ganar el favor de ellos. Al punto tal de que cuando David le dice, tú me llevarías hasta esta tropa, hasta donde ellos están, lo único que dice, pero no me entregues a mi amo, ni me mates tú, ¿verdad? Y yo te llevo, ¿cómo no? Es interesante porque el tratar a las personas con deferencia, con cuidado, es una bendición. Este fue un ángel que Dios le mandó, ¿verdad? Este egipcio que fue desechado por los amalecitas, para ellos fue un ángel de Dios, sin lugar a dudas, que los guiaría hasta donde ellos querían llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando nos sentimos así, cuando decidimos fortalecernos en Jehová, hay que comenzar a ver las señales divinas, las puertas que Dios abre y comenzar a meternos por ellas. Porque cuando Dios nos manda algo, Él no nos suelta en banda. Cuando Dios nos quiere bendecir, Él sencillamente va a ir cotejando cada cosa de manera de que tengan su punto preciso, en el momento preciso, a fin de conseguir el resultado que Él quiere. Y en este caso nosotros vemos que había todavía un plan de Dios para David y para sus hombres. De hecho,
En este momento en el cual ya ellos no tenían más lágrimas para llorar, era cuando se iba a manifestar la gracia del Señor de una manera poderosa, obrando a favor de David y de los suyos. Es interesante. Dice que en los versículos que van desde el 16 en adelante, que llegaron allá, tomaron desprevenidos a los enemigos. Dice que estaban repartidos por todo el territorio. Eran tantos que estaban ubicados en diferentes sitios, un territorio enorme. Y además los encuentra borrachos. Dice que estaban en fiesta, bebiendo y comiendo. Dice, ¿por qué? Porque habían hecho un botín tan grande, porque habían atacado diferentes poblaciones, entre ellos Siclag, ¿verdad? Y se habían llevado todo lo que había ahí. Se habían llevado no solamente a la gente, sino que se habían llevado también las ovejas y el ganado mayor, o sea, las vacas, los toros, etcétera, y se habían llevado las comidas, los granos, y se habían llevado absolutamente todo. Y como se habían llevado todo, ellos estaban celebrando ese botín tan grande que tenían. Pero es interesante que así los tomaron desprevenidos, y a este grupo de 400 hombres, de los cuales ya, recuérdense que algunos de sus compañeros no tenían fuerza desde mucho tiempo antes en el torrente de Besor para seguir adelante, Dios le da una fortaleza tal que dice aquí, a mí me llamó la atención en el versículo 17, que los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó ninguno de ellos. ¿Cómo? O sea que estuvieron luchando más de 24 horas. O sea, desde esa mañana pasó hasta la otra mañana y por la tarde de la otra fue que se acabó la batalla. Y no hace referencia a que hubo ninguna pérdida de parte de los 400 hombres. De hecho, lo que dice es que regresan los 400 donde los 200 que se habían quedado atrás. O sea que ciertamente Dios le dio una victoria increíble y una fortaleza increíble para poder seguir batallando durante más de 24 horas y de esta manera derrotar completamente a los amalecitas. Dios le da una victoria absoluta. Recobran lo perdido y todavía adquieren muchísimo más. Dice el texto aquí que todo lo recuperó David. Todo. Sus mujeres, sus hijos, su ganado, todo. Me imagino que también en vestidos y en plata y en oro y en todas las cosas que los amalecitas utilizaban como mercancía para vender. La derrota que aparentemente tenemos hoy, que nos congoja, que nos desarma, que nos deprime y que nos seca los ojos porque llega un momento en que ya no podemos llorar más, Dios la convierte en una victoria mañana. Solamente depende de que Él lo haga. No fue por el valor de David, no fue tampoco por el valor de los 400 que siguieron, no fue por su fortaleza, fue simplemente porque Dios lo dispuso así. Cada detalle lo fue cotejando, acomodando de manera que él tuviera sencillamente el resultado que el Señor quería y recuperara no solamente lo que le había perdido, sino todavía un botín adicional que lo va a utilizar muy bien David. Hermanos, si Jehová es nuestro pastor, si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo, aún el valle de sombra de muerte, el Señor lo convierte en un sendero de luz. Él hace la diferencia. Por eso aquello de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso, Él hace la diferencia. Estoy terminando ya. Cuando se acaban las lágrimas fue que titulé el mensaje de esta mañana. Por aquello de que lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar, del capítulo 30, versículo 4. Y cuando se acaban las lágrimas hay que hacer un examen retrospectivo, hay que analizarnos a nosotros mismos, ver hacia atrás. Cuando se acaban las lágrimas tenemos que reconocer que hasta aquí nos ha llevado el Señor y la providencia de Dios a favor nuestro. David había perdido esa perspectiva de un momento a otro en su pesimismo. Cuando se acaban las lágrimas, es natural que venga una sensación de desesperanza, pero no tiene que ser así. Y si es así, es muy probable que Dios nos esté colocando en esa situación para que, consciente de nuestra vulnerabilidad, entonces Él comience a obrar con su poder para fortalecernos más cerca de nosotros y nos hagamos más dependientes de Él. Cuando se acaban las lágrimas, en consecuencia hay que fortalecerse en el único que puede fortalecernos. Cuando la angustia llega a nuestros corazones, ¿a dónde hay que ir? Donde el Señor. Hay que ir a Jehová. David se fortaleció en Jehová. Y a partir de ese momento, entonces comenzó a observar las señales divinas e ir hacia adelante.
Dios le abrió camino, les dio la victoria. Y lo interesante de todo esto, ya para concluir, es que no solamente cuando ya no podemos más es cuando Dios manifiesta su poder y su gracia y su favor hacia nosotros, sino que además de esto es cuando nosotros iniciamos el desfile de graduación. El desfile de graduación ministerial. Yo fui académico muchos años, estuve en tantas graduaciones que ya no me acuerdo y firmé tantos títulos que ya no me acuerdo. Pero es muy interesante, tú puedes estudiar y cumplir con tu plan de estudio completo en cualquier carrera que sea. Pero si no participas de una graduación formal, tú no estás investido de eso que estudiaste. O sea que tú puedes haber hecho 6, 8, 10 años de una carrera, terminar todo, inclusive la tesis, ¿verdad? Pero tiene que estar en una graduación. Tanto así que cuando alguna persona tiene un impedimento en participar de una graduación general ordinaria, pues entonces tiene que, hay arreglos en todas las universidades, de manera que pueda tener una graduación en privado o particular. Pero debe ser investido como profesional. Y muchas veces pasa esto, que cuando nosotros nos sentimos así, llegamos a una situación así, cuando ya no podemos más, cuando se nos acaban las lágrimas, cuando sentimos desesperados, pero comenzamos a hacer las cosas y corregir nuestro camino, y a seguir al Señor y poner en sus manos nuestras vidas. Entonces es cuando comenzamos a caminar por el pasillo entre los graduados. David, hermanos, estaba comenzando a actuar como rey por primera vez, cuando él no sabía en qué estaba la batalla en la cual había muerto ya Saúl. Él estaba ajeno de esa realidad. Pero es interesante que regresa, se encuentran con los 200 que están ahí, vienen con todo el botín, más todos los rescatados, y lo primero que le dice es: paz a vosotros. Y luego de esta actitud, actuando como rey, reconoce a Dios como el autor de la victoria. Cuando los malvados dicen: a ellos nada más le vamos a dar a su mujer y sus hijos, no le vamos a dar nada de los otros, porque ellos no fueron a pelear con nosotros. David asume su rol de rey, de autoridad, le dice: no, ¿a quién van a oír? En otras palabras, es a mí a quien tienen que oírme. Y no va a ser así. Le va a tocar por igual al que se quedó en el bagaje como al que fue al frente de la batalla. Y no solamente eso, sino que establece su primer decreto real en ese momento. Dice aquí el texto en el versículo 25 que desde aquel día en adelante, eso fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea que él estaba ya por primera vez graduándose como rey, actuando como rey y pensando como rey. Pero todavía más lejos que eso. Tomó del botín y no solamente repartió entre los suyos, sino que aprovechó el botín que era, y dice el versículo 26, que cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Versículo 27, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Neguet, en Jatir, en Aroer, en Simón de Estenoa, etcétera, 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 etcétera. Dice, y en versículo 31, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. En otras palabras, manifestó gratitud a aquellos que en un momento dado le habían respaldado, le habían acogido, y con esto estaba anticipándose al hecho de que eran precisamente los de Judá los primeros que iban a proclamarlo como rey en Hebrón. Segunda de Samuel, la estamos leyendo ya en la lectura que hacemos regularmente. David originalmente no va a ser aceptado por todo Israel como rey, pero aquellos con los cuales estaba interactuando y mandándole gratificaciones en gratitud, o sea, manifestaciones de gratitud, lo iban a proclamar rey inmediatamente. O sea que él iba a asumir el reino de Israel a través de las tribus de Judá. Y aquello que había comenzado con lágrimas iba a terminar en una victoria que le condujese al trono, en una graduación de David completamente apto para gobernar a Israel. Los caminos del Señor, ¿quién los conoce? Y como dice la Escritura, que las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron, pues
aquí la tenemos, para que por la conciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza, como dice Romanos. Pues aquí tenemos un ejemplo vívido de cosas que sucedieron antes y que Dios nos las lega a nosotros a fin de que nosotros podamos aprender, si cabe, de la experiencia de David. A fin de que cuando lleguen estas situaciones en las cuales estemos tan acongojados, tan angustiados, que prácticamente ya no nos queden ni lágrimas, recordemos, en primer lugar, cuáles han sido nuestros caminos. En segundo lugar, hermanos, lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. En tercer lugar, que no cabe una situación de desesperanza, porque nuestra debilidad es donde Dios se magnifica, se glorifica. El que debemos acudir a Él y no a más nadie para poder renovar nuestros bríos. Levantar águilas como las águilas, alas como las águilas. Dice, correr sin fatigarnos, seguir adelante, como dice Isaías. Y también, hermanos, ver la maravillosa gracia y misericordia de Dios, sacándonos de esa situación y colocándonos en el lugar donde Él quiere, a fin de que aptos para llevar a cabo el ministerio, lo llevemos a cabo. Hermanos, cuando se acaban las lágrimas es un momento en el cual podemos comenzar una nueva relación con Dios. Lo dije hace un rato, cuando la vida de pecado trae como consecuencia la congoja absoluta en aquel que no tiene ninguna esperanza, ese es el momento en el cual el poder de Dios puede manifestarse en su vida para derramar gracia y misericordia y darle así una nueva naturaleza, una nueva fuerza y una nueva vida. Y que así sea, y que el Señor te permita tener dulce refugio en la tormenta, acudiendo al Señor Jesucristo, como consecuencia de que has establecido ya un vínculo, una relación con Él. Mi garganta no da para más nada. Estoy distecho. Pero terminé, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que me has enseñado en tu palabra, Señor, a través de este pasaje. Es posible, Señor, que alguien todavía no te tenga como refugio seguro, Señor. Y es así, es natural, Padre, que simplemente, Señor, traten de buscar un culpable o deprimirse, decaerse, angustiarse, desesperarse, Señor, cuando vienen los problemas. Pero qué bueno, Señor, que siempre podemos acudir a ti, a tu trono de gracia, encontrar el oportuno socorro que procede desde lo alto. Y qué bueno, Señor, que tú hasta aquí nos has llevado, Señor, y tienes planes con nosotros, los cuales consumarás, Señor, cuando estemos en tu presencia en el reino de los cielos, el día de nuestra graduación, Señor. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de quien se encuentre en esa situación esta mañana. Y que, Padre, tú le hagas sentir el peso de su pecado y la necesidad de acudir a Jesucristo, el único Dios y Salvador, aquel que tú has puesto como mediador entre tú y los hombres para que puedan ser salvos, aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados, aquel que tiene el poder sobre la muerte y sobre el infierno, Señor, aquel que nos puede dar y nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos despidas con tu bendición y que esta noche nos concedas volver a tu casa a participar de la cena y así te honremos, Señor, de la manera que tú has establecido. Te rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.